venido desde la izquierda. Gabriel Rufián, no sé si la justicia es ciega, pero la justicia en España es tuerta. Le falla un ojo, le falla el ojo derecho, no ve. Bueno, pero yo creo que Ayuso hace ya mucho tiempo que tiene esta especie de protección y que reclama además esta especie de protección judicial. Ustedes mismos han puesto ahora el corte de la declaración del presidente del gobierno. Seguramente todo el mundo recuerde declaraciones de ministros, de la propia mujer del presidente, del hermano del presidente. Yo le pregunto a la audiencia cuál es la última declaración de alguien relacionado con el Partido Popular que se haya filtrado, como por ejemplo la pareja de Ayuso. Porque esto no pasa. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que el señor Peinado pues citaba a declarar o hacía según qué cosas para filtrarlo a según qué medios de comunicación. Esto pasa en este país hace muchísimo tiempo. O sea, hace muchísimo tiempo que según qué salas filtran información a digitales muy determinados. Que le digan a Casado cómo las gasta Ayuso. Y creo que cuando tenemos a un jefe de gabinete que adelanta desde hace ya mucho tiempo decisiones judiciales en una red social, pues creo que este país tiene un problema a nivel judicial. Y ya me da igual. O sea, porque sea, pero es un problema. O sea, el famoso pa'lante es el adelanto literalmente de decisiones judiciales. Y creo que Ayuso simplemente, o su entorno simplemente, lo que viene a decir es cuidado, cuidado. A esta persona no se le toca. Y de aquí vienen muchos problemas, ¿no? Gabriel Rufián, Esquerra Republicana, cuídese, le agradezco que haya estado hoy aquí con nosotros. Un abrazo. Un placer, como siempre. Jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. Gabriel Rufián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Hay jueces haciendo política? ¿Esto es política? Sasu, que por una pelea de bar chupar un talego años y todo el mundo sabe que si hubieran sido de Cádiz no hubiera pasado nada. Sí, hace muchísimo tiempo que se sabe en este país y que el activismo, pues partidos políticos hace ya mucho tiempo denuncian que hay una parte del Poder Judicial que trabaja en contra de unas ideas, en contra de unas causas, en contra de unas luchas determinadas. La diferencia es que ahora simplemente le está tocando al PSOE. Es el famoso ¿quién puede hacer que haga de José María Aznar? Y es un movimiento, una corriente mundial. A Lula ya lo metieron en la cárcel y ahora vuelve a ser presidente. Bueno, nosotros lo que le pedimos al PSOE hace ya mucho tiempo es que cambie a esa parte del Poder Judicial, que no permita esos jueces que trabajan de forma salvaje y miserable directamente pues para tumbar partidos que no le gustan, que repito, ahora simplemente es que le está tocando al presidente del gobierno, cosa que evidentemente nosotros denunciamos, pero hubiera estado muy bien que el presidente del gobierno, o en este caso Félix Bolaños, no se hubiera repartido antes de ayer los jueces con el Partido Popular en el Consejo General de Poder Judicial, porque pudo no haberlo hecho y lo hicieron, ¿no? ¿Usted cree que este movimiento de Peinado de hoy y este anuncio de jurado popular es lawfare? Yo hasta donde sé y escucho mucho a gente que sabe más que yo, lo que hay detrás es inexistente, no hay nada. Les recuerdo que el auto incluso venía a decir que Begoña Gómez había conocido a esta famosa asesora en el entierro o en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez. O sea, un despropósito. Y todo el mundo sabe perfectamente que el señor Peinado, bueno, trabaja para el Partido Popular hace ya muchísimo tiempo. Esto lo sabe todo el mundo. Entonces, hasta donde yo sé, es una campaña judicial en contra de la figura del presidente del gobierno para tumbarlo, que engloba a prácticamente todo su entorno familiar, y es algo que desgraciadamente pues nosotros hemos conocido hace ya bastante tiempo. Les recuerdo una vez más que 9 personas simplemente por un referéndum en Cataluña, que no está tipificado como delito en ningún sitio, porque estuvieron 4 años en la cárcel por la cara. Hoy hemos oído a Peinado, lo acabamos de contar, que además anuncia querellas contra ministros, querellas contra analistas. ¿Cómo lee usted? Bueno, entiendo que forma parte del salseo, ¿no? del mundo contra mí. Bueno, pues bienvenido. O sea, a mí me parece una buena noticia que el presidente del gobierno en el prime time, sobre todo de la tele pública, pues sí, reconozca algo que, repito, sabe todo el mundo, que hay jueces o una parte del Poder Judicial que trabaja en contra del gobierno simplemente porque no le gusta. Pero aquí la pregunta, una vez más, que le hacemos al PSOE es, vale, bien, el diagnóstico lo compartimos, solución.
porque ellos manejan el BOE y tienen el poder, en definitiva. Y las respuestas siempre acaban siendo, pues bueno, largas, frases vacías e intentos de arreglarlo con el PP de alguna manera. El PP está entregado a esta historia y no va a frenarlo de ninguna manera. Repito la frase de Aznar, yo creo que es paradigmática, ¿no? Quien puede hacer que haga, y lo están intentando hacer y lo hemos visto en otros países. Señor Rufián, hoy todo esto tiene, obviamente, calado jurídico, pero sobre todo derivada política. Y acaba de hablar Núñez Feijóo, ha comparecido de manera extraordinaria para decir: los socios del gobierno tienen que dejar caer al gobierno a la orden de ya. Escuche, dice esto. ¿Por qué los socios sostienen a una persona con la corrupción que tiene a sus espaldas? A la vista está que no es el beneficio electoral, y a la vista está que tampoco es el beneficio que esperaban obtener. Que el señor Sánchez entienda que no puede seguir así y que los socios le enseñen de una vez el final del camino de una legislatura que no lleva a ninguna parte. Señor Rufián, ¿van ustedes a enseñarle el fin del camino a la legislatura? Es Jack el Destripador hablando de anatomía, parece, el señor Feijóo. Habla muy mal de él, que supuestamente con toda la que está cayendo, nadie le señale, nadie le vea o no sea capaz, ¿no?, de tumbar a este gobierno. Yo lo que le digo al señor Feijóo, lo mismo que le dije al señor Sánchez hace ya unos meses. Nosotros, si algún día estamos frente a la Gürtel del PSOE, si algún día pues esto escala, me refiero sobre todo, ¿no?, a lo que hemos conocido los últimos meses, a nosotros nadie nos va a hacer escoger entre corruptos cutres o corruptos premium o corruptos rojos o corruptos azules. Nosotros seremos los primeros que le pediremos al presidente del gobierno que le dé la voz a la gente, porque la gente es la que va a tener que decidir al final lo que pase con este país, con este gobierno y con el PSOE. Y lo que pase será culpa del PSOE exclusivamente. Ahora bien, nosotros no nos vamos a apuntar a ningún tipo de campaña de lawfare, de acoso y derribo personal, porque nosotros lo hemos sufrido durante muchos años y hemos estado solos, pero no somos iguales que según quién. Yo lo que también le diría al señor Feijóo es que se preocupe mucho más de su casa. Dice usted, si esto escala con lo que tenemos hoy, ¿esto es un fin de legislatura o no? Yo, a no ser que me enseñen otro auto, el auto del señor Peinado es un absoluto despropósito. Y las supuestas pruebas que tiene en contra de la mujer del presidente son absolutos despropósitos, hasta donde yo sé. Hoy tenemos esta cuestión, la de si es final de legislatura, después de que anoche cayera en el Congreso de los Diputados el traspaso de transferencias en materia de inmigración a Cataluña. Y Cristina Cañedo, ayer votan contra ese traspaso por motivos muy distintos, pero lo hacen PP, Vox y también Podemos. Hoy se está leyendo... Lógica, ¿no? A pesar de... Una mayoría de... Gabriel Rufián, ¿hay un antes y un después en la legislatura? Me han preguntado tantas veces ya, Javier, que ya no sé ni qué contestar. Esta legislatura, este gobierno, tiene una aritmética parlamentaria diabólica. Y hace ya mucho tiempo que aquí no existe una mayoría de izquierdas. Hace mucho tiempo, un año y pico, que Junts, la derecha catalana independentista, vota con PP y con Vox de forma reiterada y por pura afinidad ideológica. No que coincidan en votaciones, sino que por pura afinidad ideológica. Se vio en el tope del alquiler, se vio en la oficina anticorrupción, se vio el otro día también con otra votación importante en torno a la jornada laboral. Yo creo que está pasando. Nosotros al gobierno, al PSOE en este caso, le hemos pedido 1.000.000 de veces que deje de mimar o intentar atraer a Junts a través de buenas palabras y tal. Junts solamente entiende un lenguaje, y es que vayamos con pactos globales de todas las formaciones políticas que nos rompemos la cara aquí hace 6 años. Me refiero a BNG, a Bildu, a Compromís, ¿por qué no decirlo? También a Podemos, a Sumar. Ir con pactos y decirle a Junts, es lo que hay, lo vas a tumbar, y no al revés. Lo que hace el PSOE es al revés, es ir primero a Junts y decir, tengo esto, quiero hacer esto, ¿cuánto lo rebajo para que me lo apruebes? Creo que es un error y lo digo con humildad, pero creo que conozco
mucho mejor que según quién a Junts. Junts funciona solamente con un lenguaje, es el lenguaje de la presión, que realmente tenga un coste votar con PP y con Vox. En Cataluña esto no se dice. Yo lo intento ir diciendo, pero Junts está en una deriva y yo hace ya 1 año y medio que le dije a Feijóo que el Partido Popular va a llegar a Moncloa por este actor llamado Junts. Sí, sí, absolutamente. Todo esto digo en un lado. Déjeme 2, 3 noticias de última hora, vuelvo con usted, porque hoy al otro lado, Partido Popular, hay 2, 3 novedades que llaman la atención. Pasar, permítame, pero noticia de última hora, atención a esto, el juez Peinado anuncia demandas contra quienes le han criticado. Y eso incluye al gobierno, Carla Cuña, y a periodistas. En concreto, al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, también al periodista Antón Losada. Los cita a un acto de conciliación, paso previo a denunciarlos por injurias y calumnias por sus aseveraciones, diciendo que el juez Juan Carlos Peinado está prevaricando en la instrucción de Begoña Gómez. Es noticia de última hora. El juez Juan Carlos Peinado interpone una demanda al ministro de Interior, al ministro de Transportes, a un exconcejal del Partido Socialista y al periodista Antón Losada. Que sigue diciendo él es analista, periodista no es. No, yo soy catedrático de Ciencia Política de la Administración. No soy Losada, noticia de última hora, esto te estamos atracando con ello, pero ¿lo sabías? No, yo no tengo nada. Yo no he recibido ningún tipo de demanda, ni solicitud de conciliación, ni absolutamente nada. Entonces, como comprenderás, no voy a contestar algo que, por lo que a mí respecta, no ha sucedido de momento. Magistrado Gómez Bermúdez, le pregunto por esto último. Decía usted, en el fragor de la batalla, esto técnicamente debiera pasar por debajo de lo penal, pero acabamos de tener lo que estamos escuchando. Acaba de haber demanda contra ministros y analistas. No conozco las demandas, pero desde luego llamar a un juez prevaricador es grave. Habrá que probarlo. Y si se prueba, hay una exceptio veritatis que se llama, una excepción de verdad, cuando la injuria o la calumnia es contra un funcionario público. Por lo tanto, eso tiene un largo recorrido, no es una cosa... Habitualmente los jueces tenemos que tener las espaldas muy anchas y aguantar mucho. Lo que ocurre es que las injurias y las calumnias prescriben al año. No sé cuándo se hicieron estas declaraciones. Puede que el señor Peinado pues, haya decidido dar ese paso para evitar la prescripción. No lo sé. En cualquier caso... Derecho a hacerlo tiene. ¿Habitual? No es habitual. Un juez no suele presentar demandas por este tipo, al menos hasta que no tenga más remedio por la prescripción. Y es más frecuente irse a una demanda civil que a una querella por delito. Pues Javier Gómez Bermúdez, cuide. Esto es lo que ocurre cuando hay un delito de malversación, que la ley del jurado es uno de los que también prevé los homicidios que sean juzgados por un tribunal del jurado, por un tribunal de ciudadanos que no tienen que ver relación con la administración de justicia. Entonces, ¿por qué se opera así? Pues porque la ley del jurado y esa modificación que introdujo dijo, si hay esta serie de delitos se juzgan de esta manera. Uno de ellos la malversación. ¿Qué hace Peinado ahora? Pues como él dice que ya tiene indicios racionales, fundados y sólidos de que el delito que investiga a Begoña Gómez en esta pieza separada es el de malversación, es el momento de comunicarle a ella y al resto de imputados que se le acusa de un delito de malversación y que, por tanto, van a ser juzgados por un tribunal del jurado. Pero no se abre ese juicio. Esto es lo que quizás hubiera correspondido el sábado. Hoy lo que se anuncia es que quizás el sábado se abra juicio, que quizás a partir de aquí llegue un jurado popular. Es decir, pido lectura en la otra clave. Déjame escuchar primero a Losada. Ábrame aquí, voy con vosotros. Losada. Bueno, yo sinceramente no entiendo muy bien lo que acaba de hacer, más allá de facilitar un titular muy espectacular, porque efectivamente si lo que se trata, como creo que dice en la propia diligencia, es garantizar los derechos de los encausados, lo lógico y normal es citarlos el sábado y el sábado comunicarles no solo que se va a abrir o que hay la intención o que si al final el juicio será con un tribunal de jurado, sino cuáles son los hechos concretos sobre los que se sustancia la acusación, que es el elemento fundamental aquí. El juez, como muy bien dice Pedro, puede tener constancia o puede estar seguro de que tiene elementos fácticos suficientes para, digamos, cerrar la instrucción y mandar el caso a juicio ante un tribunal, ante un jurado. Pero claro, los acusados tienen derecho a saber
Por eso se introduce este trámite, tiene derecho a saber cuáles son los hechos sobre los que se fundamenta la acusación. ¿Qué es lo que en este auto, o diligencia, o lo que sea, porque tampoco sé muy bien lo que es, no se especifica? Carlos. Bueno, yo creo que si intentamos entender al juez Peinado nos equivocamos, porque son autos irracionales. Es decir, yo creo que cuando analizamos cualquier auto judicial, cualquier comportamiento de un juez, lo analizamos desde la razón, desde la lógica. En este caso, toda su instrucción ha sido ilógica y, por lo tanto, intentar entenderlo yo creo que es más de razón psicológica o política que desde el punto de vista jurídico. Tiene más lógica mediática que jurídica. Efectivamente, por eso digo que no tiene ninguna comprensión. Lo que sí estoy convencido de que esto va en el descrédito de la justicia. Y yo creo que los que se alegran ahora del auto, como el señor Feijóo ahora en el Congreso de Diputados, algún día se va a encontrar con el mismo problema, porque estamos creando una justicia paralela que nada tiene que ver con los fundamentos de la ley. A esta hora tal la estupefacción / decía Cañedo, cabreo que hay en el gobierno, que hoy hasta Emiliano García Paje cierra posiciones con el Partido Socialista y con el gobierno Sánchez. Atentos, Emiliano García Paje, durísimo. Me resulta estrambótico muchas de las cosas que están pasando, ¿no? Yo respeto la labor judicial. Creo personalmente que los casos, los supuestos que se están enjuiciando, que se están investigando en el caso de la mujer del presidente del gobierno, no se ajustan a priori a lo que sería un juicio de jurado popular. Creo sinceramente que al plantear eso, muchísima gente en España va a terminar pensando que se está buscando un juicio más político que legal. No creo que prospere esa iniciativa del jurado popular. Yo creo que esto se está convirtiendo en una grandísima payasada ya, ni siquiera es una amenaza evidentemente para la democracia que una persona como esta pueda estar dirigiendo nuestra mañana, nuestra conversación, los destinos de la esposa del presidente. Es grave, es gravísimo, pero ya llega a un punto que es una auténtica payasada, ¿no? Es decir, es el mismo juez instructor que se hizo poner una tarima en el Palacio de la Moncloa para estar por encima del ministro de Presidencia al que tenía como testigo. Es el mismo juez que se hizo llevar en coche oficial para que no le pararan en la entrada. Es una auténtica vergüenza que el Consejo General del Poder Judicial o quien sea no sea capaz de pararle los pies a un señor que claramente está desfasándose, está disparatando en un juicio que ya más allá de que sea efectivamente un juicio político, está resultando ser una auténtica payasada. Y por ese motivo yo creo que el Partido Popular debería reaccionar. Y debería decir, hay casos en los que quizás sea discutible, pero hay casos en los que es completamente absurdo hacer Vamos a oír al partido. Es lo que tenemos hoy. Y este es el auto del magistrado que hoy, insisto, está provocando todo tipo de chispazos políticos. Porque lo normal en un juicio es abrir el juicio. Así se ha hecho con la pareja de Ayuso, así se ha hecho con el hermano de Pedro Sánchez. Pero esto no es una apertura de juicio, esto es una amenaza de apertura de juicio. Este es el auto que dicta el magistrado Peinado, que dice literalmente 3 cosas. La primera dice esto, que abre diligencias de procedimiento para el juicio en castellano. Dice, puede abrir juicio oral. Insisto, esta es la parte de 1, la amenaza. 2, dice, les cita el próximo sábado. Sábado, el día en que Peinado está de guardia. Es decir, que Francisco Martín, el delegado del gobierno, Begoña Gómez, la esposa del presidente, y María Cristina Álvarez, quien estaba de asistente en Moncloa, van a tener que ir el sábado a su guardia para que se les comunique en una vistilla y para que se les escuche en una vistilla. Y tercera clave, la tercera clave y la más importante, se dice, y en caso de que haya juicio, ese juicio será ante un tribunal con jurado. Insisto que todo esto hoy deja muchas cuestiones sobre procedimiento y no es la primera vez. El Tribunal Supremo llegó a advertir y a amonestar a Peinado por tomar pasos como el de actuar, se le decía entonces, de una extraña manera de proceder en lo penal sin ni siquiera escuchar al Ministerio Fiscal. Ahora se abre la puerta a abrir juicio sin que ni siquiera se hayan presentado conclusiones de defensa o de acusaciones. Hoy este es el movimiento, este es el jaque de Peinado. La asistencia a Begoña Gómez, de quien fue, lo hace y lo critica el asistente de Viri,
la mujer de Mariano Rajoy. Jaime de los Santos es el portavoz que el Partido Popular ha elegido. Él fue nombrado para el puesto de Secretaría General de Presidencia el 1 de enero de 2013. Estuvo allí hasta 2015. 60.000 euros anuales cobraba. Cuando se le retrataban decía, es el hombre para todo de la esposa de Rajoy. Hoy pide cuentas a la esposa de Sánchez, este hombre, Jaime de los Santos. La mujer de Pedro Sánchez, enviada al banquillo, y la juzgará el pueblo. Ya no podrán hablar de lawfare y será por malversación, por el presunto abuso de lo que es de todos. Y la pregunta es, ¿le queda algún familiar a Pedro Sánchez por sentarse en el banquillo? Porque su tío político ya tiene sentencia firme. Jurado popular, cuando los delitos de malversación por jurado popular no suelen pasar, son la excepción absoluta. Sí, lo incluye la ley del jurado, que los delitos de malversación, tenemos ahora, por ejemplo, en un juzgado local de Valdemoro a unos guardias civiles que ya están encaminados por malversar fondos públicos a un tribunal del jurado, y ese delito está incluido. La pregunta es, ¿por qué ahora este auto del juez, que este trámite está incluido en la ley, está incluido en el procedimiento? ¿Por qué ahora? ¿Cuándo? Hay pendientes importantes diligencias que el propio juez ha dictado y que no se han completado, como la entrega de la que hablaste ya en su momento de los correos durante 7 años de Begoña Gómez. Hay otras diligencias sobre la secretaria general de Presidencia actual de Moncloa, que él también indicó. Hay unos correos electrónicos que parece que le han convencido de que hay un delito de malversación que ni siquiera tienen todavía las partes. ¿Por qué hoy? ¿Y por qué no en otro momento este procedimiento? Losada, Carlos, tenemos hoy al Partido Popular, digo que es comparecencia extraordinaria, el mensaje no, el mensaje es el ordinario. Bueno, es que aquí, con respecto al auto del juez Peinado, en la ley del jurado dice muy claramente que debe haber una previa valoración de la verosimilitud de los hechos que sustancian el delito. ¿Dónde está esa previa valoración? ¿Dónde está? ¿En el auto que tenemos encima de la mesa? Eso no es una valoración, son una serie de afirmaciones genéricas, pero no suponen, desde luego, lo que tú acabas de decir. Dice que tiene unos correos, pero ni especifica cuántos correos, ni qué contenido tienen. Es decir, falta, yo creo, la parte fundamental del razonamiento jurídico. El momento, me llama la atención, decías, el sábado. Hombre, el domingo es el día que más se lee la prensa, ¿no? Es un día muy bueno para hacer este tipo de cosas, porque es cuando tiene más impacto mediático. Y pues, el fondo del asunto. Más allá de nuestra valoración sobre lo que está haciendo el juez, vamos a los precedentes. ¿Qué pasó la vez anterior que el juez Peinado intentó imputar por malversación a alguien, en concreto al ministro Félix Bolaños? Que el Tribunal Supremo rechazó el intento de imputarlo y habló directamente de la absoluta carencia de indicios suficientes. Es decir, que el intento de imputarle malversación a Bolaños no tenía fundamento ni razonamiento. Entonces, que el Partido Popular se lance ahora a esto y que además utilice como cabeza de lanza a la persona que ocupaba el puesto que ocupa ahora mismo la persona que ayudaba o era asesora o asistente de Begoña Gómez, yo creo que lo único que nos indica es que en el Partido Popular el sentido de la prudencia se ha perdido. Hoy hay un